Dios les bendiga a todos, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estamos? Sí. Bendito Dios, verdades bíblicas. Casa de Jesús les da la bienvenida. Gracias por recibirnos en este lugar, en esta casa de asistencia, de una casa de vida. Pues verdades bíblicas una vez más, trayéndoles la palabra de Dios sin contaminación alguna. Es decir, estamos comprometidos a mencionar siempre la verdad. Es importante que nosotros pues hablemos las verdades bíblicas sin tapujos, sin mentiras con algún propósito pues en especial, y es importante que hoy pues no pude muy bien dormir en la madrugada porque estaba yo pensando sobre este tema tan importante, tan necesario en los momentos en que estamos pasando, en que el mundo está pues pasando por ciertos tiempos tan difíciles, contaminación, como dijo el apóstol Pablo en la segunda carta de Timoteo 3:1, tiempos peligrosos, cambio climático, situaciones muy difíciles, y es importante pues que nosotros vayamos a la Escritura para poder nosotros estar bien, para poder estar comprometidos con Dios. Y es importante que pues nosotros conozcamos la verdad acerca de Dios, porque si no conocemos la verdad, difícilmente vamos a poder tener una relación con Él, o en otras palabras, que nosotros podamos decir que estamos bien delante de Dios. No puedo decir yo que creo en Dios cuando no lo conozco, cuando no conozco su palabra, cuando no he sentido las bendiciones de Él en mi vida. No es cierto, no puede ser así. Es importante, ya lo hemos dicho, que cada persona que pueda creer en Dios lo conozca a través de las Escrituras, de la Biblia, y a través de eso pues, tengamos una relación con Él, porque si no, esto sería una mentira, sería una calamidad, sería ¿cómo se puede llamar? Es una falsedad, así abiertamente. Entonces, a usted le interesa porque usted está pasando un proceso de sanación, de liberación, y es importante que si usted cree en el poder de Dios y se ajusta a Él, Él le puede ayudar. Amén. Porque la pregunta es, ¿usted desea que Dios le ayude? Sí. Bueno, pues necesitamos acercarnos pues a Él para que verdaderamente Él nos pueda ayudar. El tema es difícil, con todo respeto a mis amigos en las redes, los amigos, mis hermanos en la fe, que Dios los guarde. Es un tema difícil, pero necesario para dar. Es necesario que lo demos porque, como dijo el Señor Jesucristo ahí en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Entonces, el tema de hoy le pusimos una gran verdad. Una gran verdad. Los españoles nos trajeron una religión, nos trajeron un Dios clon. Ah, caray, ¿qué quiere decir eso? Pues sí, mucho. Porque primera yo tengo que preguntar al público, ya sé que se presente nomás, no puede ser así. ¿Qué es un clon? Una imitación. Una imitación, correcto. Una imitación, y es muy cierto. Entonces, cuando yo no tengo algo original, puede decirse que es algo pirata, algo imitado, algo que no es, algo no real, una copia, ficticio, es correcto. Entonces, en esta parte lo podemos declarar así porque el 12 de octubre de 1492 llegaron los españoles a este continente y, lejos de todas las barbaries que hicieron, introdujeron la religión tradicional católica. Y eso, señores, no quiere decir que sea la única, la verdadera, la mera, etcétera, etcétera. La establecida por Dios, no, así no es. Por eso es bien importante que cada creyente en Dios busque las Escrituras, la palabra de Dios, para
para que a través de esta palabra nosotros podamos conocer al Dios único, verdadero, original. Y aparte, una vez más, hermano, que usted lo viva, que usted vea los cambios en usted, porque si no, no estamos bajo un Dios pirata. Es verdad, es verdad. ¿Verdad? En Oseas 4:6, el Señor en el Antiguo Testamento habla y dice: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Quiere decir que todos aquellos que no busquen a Dios verdaderamente a través de la Escritura no van a tener conocimiento de Él, puesto que la Biblia es el manual de vida para el creyente. La Biblia es donde podemos nosotros ubicar a Dios, conocerlo, vivirlo. En la Biblia nosotros podemos encontrar lo que le agrada a Dios, lo que no. Encontramos sus mandamientos, ¿verdad? Para poder ser hijos de Él y vivir en el camino que Él nos pide a nosotros. Por eso es que nosotros debemos de conocer la verdad, para que, si creemos en ese Dios verdadero del cielo y de la tierra, ¿verdad? Conozcamos la gran verdad y podamos vivir de acuerdo a su voluntad. Todos los que quieran conocer a Dios, al Dios vivo y verdadero de la Biblia, deben de buscar su palabra, ser guiados por el Espíritu Santo y hacer su voluntad. Si no es así, se estará siguiendo a un Dios falso, a un Dios clon. En la segunda carta de Corintios 3:14 al 17, dice la Escritura: pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros entremos a su palabra, la ignorancia que está por fuera, el tipo de enseñanza que enseñan las religiones, ¿verdad? Pues va a caer. ¿Por qué? Porque la autoridad máxima de Dios son las Escrituras. Aquí ha peleado mucha gente en ese debate que dice: la Biblia fue hecha por los hombres. Es cierto, al hablar de imprenta, tinta y papel, pero lo que está impreso allí fue escrito por Dios. Ahí está inspiración divina, lo que está impreso allí. Sí, lo que escribe Dios en la palabra, en el Antiguo y Nuevo Testamento, es inspiración divina. Entonces, cuando se acerque un creyente a la Biblia, el velo de la ignorancia va a ser quitado y vamos a empezar a tener una revelación de Dios a través de su palabra. En Mateo capítulo 22, 29, Mateo capítulo 22, 29 dice así la palabra de Dios. Le preguntan al Señor Jesucristo acerca de la resurrección. Mateo capítulo 22, 29. A ver. Sí, Mateo 22, 29. Entonces le preguntan aquí acerca de la resurrección al Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces le preguntan: Señor, y en la resurrección, pues, ¿cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos sus maridos que ella tuvo murieron? Entonces, respondiendo Jesús les dijo: erráis ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Entonces, en el 32 dice la Escritura: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces el Señor Jesucristo está avalando las Escrituras, y cualquier cosa que a Él le preguntan, el Señor Jesucristo contesta diciéndoles esto: erráis, se confunden, están tropezando ustedes, porque ustedes desconocen que las Escrituras, la palabra de Dios, y las Escrituras han sido dadas para que tanto el Señor Jesucristo como Dios puedan ser conocidos. Entonces ahí nos da la evidencia del poder de las Escrituras
Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios vivo, no muerto. Y ahí vemos nosotros toda la evidencia, el sustento de Cristo para manifestar el poder de Dios en las Escrituras. El pueblo de Israel, hermanos, es el pueblo elegido por Dios, como lo acabamos de decir, y todos los pueblos que se agregan a él serán por medio de Cristo, como lo dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, después de que Dios llama a Israel el pueblo elegido, ¿verdad?, a través de Cristo, todos los que se agreguen, los pueblos gentiles, es decir, no elegidos por Dios, pues, todos los que se agreguen, vamos a ser hijos de Dios, pero a través del sacrificio precisamente del Señor Jesús. Por eso dice la Escritura, para que todo aquel que en Jesucristo crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces nosotros Amén. vamos a ser agregados al cuerpo de Cristo, a la iglesia de Cristo, a través de la Escritura, no a través de los hombres, ¿verdad? Y también es importante que lo digamos, ¿verdad?, que es necesario que nosotros mencionemos esto, porque va a haber una gran confusión más adelante en cuanto a las religiones, porque salieron, son las desviaciones que también el diablo utiliza para desviar a la gente. Entonces, esto quiere decir que nosotros, si seguimos como la Escritura lo menciona ahí en Juan 1:9 al 12, ¿verdad?, nos dice, y aquella luz verdadera se hizo presente. A los suyos vino, pero los suyos no le recibieron. Mas a los que le reciban, a los que crean en su nombre, les dio el derecho o la potestad de ser llamados hijos de Dios. Estamos hablando a todo el pueblo gentil, no el pueblo judío, el pueblo gentil. El pueblo judío es el pueblo elegido de Dios. Y nosotros, para poder ser hijos de Dios, necesitamos acercarnos a Cristo para que a través de Él nos acerque a esa relación nueva con Dios Todopoderoso. ¿Esto qué quiere decir? Que como muchos enseñan, oiga, me tengo que hacer al judaísmo otra vez, o todo lo que está pasando también allí. No, eso es una mentira. Yo no me puedo hacer judío, ni tampoco los judíos pueden regresar a América a imponer su ley y que el cristiano, el seguidor de Cristo, sea judío. Eso no es cierto, eso no es bíblico. Nosotros tenemos que conocer, ¿verdad?, la enseñanza de Cristo Jesús, el Evangelio de Cristo. Lo tenemos que saber para a través de Cristo, porque nosotros fuimos comprados por gracia a través de su sacrificio en la cruz. Así de sencillo. ¿Qué es lo único que tenemos que hacer? Recibir a Cristo como Señor y Salvador, nada más. Eso es lo importante que tenemos que hacer los cristianos. En el capítulo 11, en el libro de los Hechos, allí lo menciona claritamente la Escritura. Dice así en el capítulo 11 del libro de los Hechos, dice así la palabra de Dios, dice así, capítulo 11, versículo número, dice así la palabra de Dios. En el versículo número 25 y 26 dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron ahí todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces ahí está el nombre de lo que los seguidores de Cristo debemos ser, cristianos. Aquí en esta palabra, hermanos, discúlpenme, pero no dice ni católico, ni testigo de Jehová, ni mormón. Allí está. Dice cristianos, es decir, seguidores de Jesús. Allí está. Y los seguidores de Jesús deben de conocer la palabra, la Escritura, la Biblia. Entonces eso es bien importante que lo hagamos saber,
¿Por qué? Porque si nosotros no conocemos la Escritura, vamos a andar en un camino confuso, en un camino ciego, en un camino lleno de oscuridad. No vamos a andar por el camino que Cristo nos está enseñando, ¿verdad? En Juan 14:6, el mismo Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es a través de mí. Y es importante que nosotros conozcamos a Cristo, el Evangelio de Él, que son los 4 primeros libros, que es lo mismo: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cuando conocemos la enseñanza de Cristo, seguimos a Cristo a través de su enseñanza. Ahí no hay confusión. Cuando conocemos a Cristo de verdad a través de las Escrituras, ya no va a haber confusión. Y cuando no conocemos a Cristo, hermanos, vamos a ser atribulados a través de las religiones. Por eso hay más de 30,000 religiones. Y estas se confunden, estas se desvían. Y el único elemento que debemos de conocer nosotros son las Escrituras, la Biblia, la palabra de Dios. Nada más, nada más. Dios dejó su palabra para ser conocido. Y el Señor Jesucristo así lo mencionó en Juan capítulo 8, versículos 30, 31 y 32. Y Jesús les habló a los judíos que habían creído en Él y los que en el futuro vamos a creer en Él. Y les dijo: si ustedes obedecen mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahí está la clave. Y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces, conocemos la verdad, la Biblia. Queremos ser discípulos de ¿quién? De Cristo, no de los hombres ni de las religiones. ¿Y qué vamos a conocer gracias a eso? ¿Qué vamos a conocer? La verdad, y esta nos va a hacer libres. Ahí está la prueba máxima. Es una advertencia, porque gracias a esto, una de dos: o seguimos el camino a la vida eterna a través de Cristo, o nos vamos a confundir y vamos a ir al camino más peligroso, que es pues el infierno, el lago de fuego, hermanos. La confusión de muerte. Y verdaderamente quienes no conocen de Cristo, hermanos, andamos en pecado. Sí, porque Cristo Jesús enseña santidad, libertad espiritual. Dios no te va a seguir, ¿cómo se llama? Admitiendo que sigas fumando. Eso no te va a permitir Cristo. Ni que te drogues, ni que te alcoholices, ni que robes, ni que adulteres, ni que forniques, ni que vivas en idolatría, ni que vivas en brujería, adorando al diablo, a la santa muerte, etcétera, etcétera. Dios no va a permitir eso. Y los que viven según eso, como dice Romanos 6:23, la paga del pecado La muerte. La consecuencia va a ser la muerte, hermanos. Entonces es algo serio. Yo por eso no dependo de nadie más que de las Escrituras. Jeremías 17:5 dice: maldito el hombre Que confía en otro hombre. confía en el hombre. Pues no debemos de confiar. Inclusive la gloria sea para Cristo Jesús. Ni a mí me crean, así nomás. Ni a mí me crean. Busque las Escrituras. Y usted debe de estar atento. Cuando alguien le enseña la verdad, es porque trae la mano, la Biblia, y usted está con su Biblia en mano, comparando de que es verdad lo que se está diciendo, hermano. Pero usted no puede seguir a un líder, ¿verdad? A un líder si usted no conoce la palabra de Dios, y si ese líder religioso le está enseñando mal camino, hermano, se va a confundir y se va a perder. Entonces, aquí hay una advertencia que nosotros debemos de tener cuidado. Si no conocemos la verdad, es decir, la Biblia, creeremos en los engaños del diablo, pues este enseña cosas contrarias a las Escrituras dadas por Dios. No podemos jamás confiar en ningún hombre más que en la Biblia. La Biblia es la autoridad de Dios. Segunda carta a los Corintios 11, 14 y 15 dice la Escritura. Segunda carta a los Corintios 11, 14 dice así la palabra bendita de Dios. Dice así, 11, 14 dice así: 11:14 dice así la bendita palabra de Dios. Dice:
Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Lo tengo que decir y lo tuve que leer en la Escritura. ¿Por qué? Porque si usted no está en la Biblia, en las Escrituras, es muy fácil de que el diablo lo confunda. Porque así sencillamente, hermano, en el Éxodo 20, ahí vemos nosotros la Escritura que dice, y Dios habló, ¿verdad? Y Dios habló y dijo todas estas cosas. No tendrás otros dioses delante de mí, ni te inclinarás a ellos, ni los adorarás, porque yo soy un Dios que celoso, que castigo la maldad de los hombres hasta la tercera y cuarta generación cuando estos me aborrecen. Entonces Dios está en contra de la idolatría. ¿Y qué es lo que está pasando, digamos, con las religiones? Si hay una religión enfrente que enseña idolatría, pues entonces está en contra de las Escrituras de Dios. Y si también los líderes de allá enseñan la idolatría, ¿qué quiere decir? Que estos también están haciendo lo que el padre de la mentira lo está haciendo, lo está diciendo. Y yo me sustento en las Escrituras porque si me voy a Gálatas capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, el apóstol Pablo lo menciona, dice, hermanos, no que haya otro evangelio, no, nada más hay uno. Pero es que hay muchos que allá afuera están queriendo pervertir el evangelio de Cristo. Pero si alguno viene con una enseñanza contraria a la Escritura, anatema sea. Lo repito, si alguien viene aún del cielo con una enseñanza contraria a la Biblia, anatema sea. ¿Qué significa anatema? Maldito. Entonces el apóstol Pablo está mencionando que tengamos cuidado con ese tipo de enseñanzas contrarias a las Escrituras. Es decir, la Biblia dice en su palabra, ¿verdad? En los 10 mandamientos, no robarás. ¿Qué hace el hombre? Roba, lo contrario. La Biblia dice, no matarás. ¿Qué hace el hombre? Mata, es decir, todo lo contrario. La Biblia dice, no desearás la mujer de tu prójimo. ¿Qué hace el hombre? Lo contrario. Entonces vemos que no se ajusta. Que no se ajusta, que es lo opuesto, lo contrario. Y aquí también vemos, hermanos, vemos por ejemplo lo que Dios le dijo a la primera pareja, ¿verdad? Que le dijo a Adán y a Eva, de este árbol del fruto de la ciencia del bien y del mal, no comerás, porque el día que ustedes coman, ¿qué va a pasar? Se morirán. Morirán. Les está dando una orden. Y aquí es donde llega ese ángel de luz, llamado Satanás, porque este llega, hostiga a la mujer y le dice, ¿qué fue lo que te dijo Dios? Pues que no comiera, porque el día que coma voy a morir. No le creas. Ahí está la mentira. La oposición del diablo, en contra de las Escrituras, en contra de la autoridad de Dios. No le creas. Lo que pasa es que Dios no quiere que tú sepas como Él, que tú seas como Él. No come. Mira este fruto tan rico. Mira, no es manzana, no fue manzana. Le mostró ese fruto prohibido. Y claramente que podemos mencionar el fruto prohibido como todo lo que viene precisamente del diablo. Todo el pecado. Todo lo que se llama pecado, hermanos. Un fruto prohibido es el cigarro, sí señor, el alcohol, la droga, la fornicación, la injusticia, la lascivia. Esos son frutos prohibidos hechos por el diablo para hacer caer a los hijos de Dios. Ahí está. Y usted tiene que despertar, ¿para qué? Que se aleje de ahí, que le pida perdón a Cristo y que empiece verdaderamente una relación a través de la Escritura. Ahí está lo verdadero, ahí está lo verdadero. Entonces, no os maravilles, dice el apóstol Pablo, que el mismo Satanás puede aparecerse como ángel de luz, ya que Dios está en contra de la idolatría, es decir, en contra de las imágenes, porque estas no tienen poder. Hermano Rafa, ¿y de qué manera tenemos que buscar a Dios? Como lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 6, versículo 5. Cuando tú tengas necesidad de mí, háblame, cierra tus ojos, busca un lugar
privado donde puedas hablar conmigo, porque yo soy espíritu y yo voy a escuchar tus necesidades. Ahí está, a través de la oración, hermano. No precisamente que te pongas abajo de una imagen. No, eso es algo contrario a las escrituras. Y aparte de que una imagen como esas no te la van a regalar, te la van a vender. Algo contrario a la palabra de Dios. Así nada más. Y deja decirte una cosa, estas imágenes no tienen ningún poder. Y el pueblo católico sí las busca como tal. Las tiene en sus casas para protección. Esas no tienen ningún poder, Señor. El poder se encuentra en la obediencia, en la santidad del creyente. La fe. Ahí se encuentra el poder. La fe. En la fe auténtica que es a través de las escrituras. Ahí es donde nosotros debemos de estar, nosotros bien convencidos. Y claramente que para presentar estas evidencias religiosas, las mentiras, hermano, claramente que yo me tengo que sustentar en las escrituras. Y yo tengo que presentar la verdad. Presentar las verdades bíblicas. Así de sencillo. Porque no voy a hablar nada más y esconder mi cabeza. No, tengo que hablar la verdad. Como el Señor Jesucristo lo mencionó. Por eso Él también fue llevado a la cruz por los líderes judíos que estaban en contra del Señor Jesucristo, de la manera de enseñar, ya que también el pueblo judío estaba en engaño espiritual. Y yo voy a presentar verdades bíblicas, hermano, para que usted se dé cuenta de que, pues de las evidencias de la religión y de lo traído por los españoles, que fue mentira. ¿Cómo lo podemos ver? Pues en la manera de vivir de usted y mía y del pueblo, digamos, en toda América, por decirlo así, y en el mundo. Si no vivimos en obediencia de Dios, entonces quiere decir que no somos hijos de Dios. Así muy claro y sencillo. Si no estoy haciendo la voluntad de Dios, es que no conozco su palabra, ni tampoco me puedo mencionar que soy hijo de Dios. Así de sencillo. Si no tengo la palabra de Dios, si no estoy viviendo bajo la voluntad de Dios, entonces quiere decir que no soy hijo de Dios, que desconozco su palabra. Muy fácil, muy entendible, hermanos, esto. Entonces, hermano, ¿cuáles pueden ser las evidencias religiosas engañosas de la religión tradicional católica? Las imágenes, ya te mencioné yo, Éxodo 20, 1, 2 y 3. Salmo 115, del 4 al 8. Salmo 115, del 4 al 8, que dice la Escritura, ¿verdad? Los ídolos de ellos son hechos con las manos de los hombres, tienen boca, mas no hablan, ojos, mas no ven, oídos tienen, mas no escuchan, manos tienen, mas no palpan, pies tienen, mas no caminan. Semejantes a ellos son los que los fabrican y quienes en ellos creen. Esto quiere decir que si usted cree en esto, va a ser ciego, sordo y mudo. Así de sencillo. Así lo dice la Escritura. Esta es la primera evidencia. La segunda, el bautismo de niños, antibíblico. Y acuérdese de Gálatas, dice la Escritura, si alguien viene con una mentira, anatema sea. Con una mentira. Anatema sea. Ya estoy presentando la segunda. El bautizo de niños no es bíblico, es antibíblico. La Biblia no nos habla en ningún momento del bautismo. El Señor Jesucristo se bautizó a la edad de 30 años para dar testimonio de lo que tendríamos que hacer nosotros. Y claramente que aquí vemos nosotros lo que dice Marcos 16, 16. El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Otra vez, el que creyere y sea bautizado será salvo. Yo para poder ser bautizado necesito creer, necesito creer. Ahí está la clave. Entonces, si yo no tengo el conocimiento, no puedo bautizarme, hermano. Ahí está la clave. Ya ven, ahí está. Entonces es necesario que para poder bautizarse necesito conocer la palabra de Dios y hacer su voluntad, para después, a través de este bautismo, yo doy fe de que soy hijo de Dios. Va a ser un pacto de obediencia, pues, ¿verdad?
Vamos a hacer, yo creo que una segunda parte aquí. Que Dios los bendiga, seguiremos en una segunda parte.